Empezamos con este directo, tercer y último directo de la semana gratuita Tu Cuerpo Te Habla, Descubre Su Mensaje. Hoy es nuestro gran cierre y hoy vamos a tener una información maravillosa. De hecho, el directo de hoy se denomina Traduce el lenguaje de tu cuerpo y eso es justamente lo que vamos a aprender hoy. Al igual que el directo del lunes y el directo del miércoles, mi propósito, chicas, es que al final, hola Caro, hola Angélica, bienvenidas. Maravilloso, Angélica, hola, soy Angélica y qué gratificante poder estar aquí, maravilloso, bienvenida. Nati también saluda, hola mi Nati, qué dicha que estés aquí. Hoy, como lo hice el lunes y el miércoles, mi propósito es que cuando aquí sean las 9, se lleven otro concepto claro. Así lo hice el lunes, así lo hice el miércoles, siempre les decía, son las 8, voy a empezar y a las 9 quiero que se lleven claro este concepto. Bueno, pues hoy es lo mismo. Hoy tengan presente cuál es el título de este directo, es Traduce el lenguaje de tu cuerpo. Así se denomina. ¿Y qué quiere decir? Que esta semana se llamaba Tu Cuerpo Te Habla. Entonces empezamos a ver desde el lunes como cuáles son esas bases de cómo es que me habla mi cuerpo que no lo entiendo. El miércoles entendimos desde qué momentos claves de la vida nos habla y hoy que ya cerramos y que al final les voy a contar una información supremamente valiosa, ya van a cerrar esta semana con toda esa información, es decir, como con ese 360 para entender, ok, cuando yo me miro al espejo, cuando yo veo este reflejo en el espejo, esto es lo que quiere decir mi cuerpo. Y por supuesto, se los he dicho todos los días, que el gran trabajo, chicas, es cuando hacemos las hojas de trabajo que les llegan en el correo. Ojo, si alguien de las personas que está aquí en Instagram, Facebook, no se ha inscrito y dice, bueno, ya se acabó la semana, hasta mañana pueden hacerlo, incluso porque se los recomiendo, porque aunque te inscribas en el último momento, como mi propósito es que tú aprendas estos conceptos, como mi propósito es que tú tengas esta información de manera gratuita y al alcance de tu mano, pues van a recibir todas las hojas de trabajo que hicimos durante toda la semana y la repetición de los 3 directos. Muy bien, entonces, después de 2 directos, hoy el tercero de nuestras conversaciones vía chat, de todas las conversaciones en nuestro grupo de Facebook, ya tenemos claro varias cosas. Ya tenemos claro que si nosotros queremos hacer un cambio físico, bien sea alguna reducción de peso, si nosotros queremos empezar a conectarnos con nuestra alimentación, si nosotros queremos empezar a hacer deporte, pues necesitamos hacer primero un trabajo interior. Entonces hoy, para empezar, les he traído 5 cosas de lo más importante que hemos visto esta semana. ¿Por qué? Me gusta hacer la forma de resumen como punto 1, 2, 3, 4 para que ustedes se lo lleven. De hecho, sé que hay varias personas que toman apunte cuando hacemos estos directos, toman apuntes porque la repetición es la clave de la maestría, chicas, en todo. Si yo hago un deporte y quiero aprender a hacerlo cada vez mejor, solo es a través de la repetición, funciona con todo. Entonces, para que vayamos anclando cada vez más esta información, se las voy a compartir. La primera es entender que si yo quiero hacer un ajuste a nivel de alimentación y quiero hacer un ajuste a nivel de mi práctica deportiva, por ejemplo, y que eso tiene como fin tener un cuerpo en mejor salud, tener un cuerpo con más energía, tener un cuerpo que esté más en consonancia con lo que yo quiero ver en el espejo, para yo lograr eso, lo primero, lo que hace falta como punto de partida es que justamente entienda cuáles son las razones que me han impedido llegar ahí. Y esto es algo fundamental porque siempre como que nos hemos castigado. No, yo no hago deporte porque me da mucha pereza. Yo me alimento muy mal porque soy muy comelona. Pero resulta que más allá de eso hay toda una información de fondo que es muchísimo más profunda que eso que vemos. Entonces, no es solamente soy muy perezosa, soy muy comelona, sino que hay toda una información adicional. Segundo, conectando con ese punto número 1, que es entender justamente por qué no lo hemos hecho, vamos con el punto número 2 de estos 5 puntos de resumen, que quiero que se lleven súper claros, que digan, en esta semana aprendí estas 5 cosas tan importantes y lo que les voy a contar al final de este directo. Segundo punto de esta lista de 5, ¿cuál es? Entendimos
lo que tanto ha sido objeto de estudio y justamente hemos hablado aquí, que la base de eso que me impide comer bien, de eso que me impide entrenar, se denominan creencias. Se denominan creencias y se denominan bloqueos emocionales. Y ahora nos vamos en cascada con punto número 3. Este punto número 3 fue algo que aprendimos supremamente clave y es algo que ha sido objeto de investigación desde las neurociencias y desde muchos campos de la psicología, y fue lo que en su momento Jung también hizo su aporte tan maravilloso y tan incomprendido en su contexto, y es todo lo que nosotros hacemos, pensamos y de hecho estamos casi seguros que lo hacemos de una forma consciente, realmente no es tan así. Y entendimos esa división de porcentajes y nos dimos cuenta que solo el 5% de las decisiones, de nuestras acciones, de lo que hacemos en nuestra vida es comandado por nuestra mente racional. Pero hicimos esa metáfora con el iceberg y nos dimos cuenta que hacia abajo, en ese iceberg donde hacia abajo está toda la profundidad, está el 95%, que es el que comanda la gran parte de nuestra vida. Imagínense, 95%. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que es ahí donde hay que ir. Y también entendemos que justamente la razón por la cual he hecho todas las dietas del mundo, he hecho todas las inscripciones a todos los gimnasios y voy 3 días y por allá ni vuelvo. Cuando entendemos eso, empezamos a darnos cuenta, claro, es que hay una información ahí, pero no sabemos que no la sabemos, que eso se denomina una incompetencia inconsciente. Entonces, justamente todas estas herramientas es para sacar, que lo dijimos como metáfora, traer del sótano y el primer piso esa información que está ahí guardada. Y nos dimos cuenta que, wow, yo no sabía, pero a mí me dolió mucho el abandono de mi padre. Pero nosotros tendemos a pensar que el tiempo lo cura todo y nada más lejano de la realidad, porque no es así. Punto número 4 de este resumen inicial, como para anclar lo que hemos visto durante la semana. Descubrimos que nuestra relación conflictiva o con nuestro cuerpo o con la comida o lo que ha generado el sobrepeso se puede dar en 3 momentos clave. Esos 3 momentos claves entendimos que cuáles son. La biografía, es decir, lo que yo he vivido en mi etapa adulta y ha generado un impacto emocional que ha superado el umbral de tolerancia. Viste que vimos ese ejemplo de, imaginémonos que aquí hay una rayita y cuando supera ese umbral de tolerancia de estrés, mi cuerpo empieza a generar unos mecanismos biológicos de supervivencia. Dentro de ellos también está incluido el sobrepeso. Entonces entendimos que son esos 3 momentos. Primero, biografía, lo que yo he vivido en mi historia. Segundo, en el proyecto sentido gestacional, y entendimos que todo lo que la madre vivió, sintió y sufrió, el feto bebé también lo vivió, sintió y sufrió, desde las capacidades y recursos que tenía en ese momento. Es decir, vimos el caso de una madre que sintió terror al estar embarazada. Años más tarde, ¿qué pasó con esa chica? Pues una chica que toda su vida la acompañó una nostalgia muy profunda que vimos que descargaba en el dulce. Cuando ella entiende eso, cuando se hace el ejercicio terapéutico y cuando se hace ese cierre con acto simbólico, pues obviamente ya no hay una necesidad de seguir generando esos mecanismos. Punto número 5, entendimos que hay un evento programante y hay un evento desencadenante. ¿Qué nos quiere decir eso desde la descodificación biológica? Que hay un evento programante que suele suceder en nuestros primeros años de infancia, entre los 0 y 7 años es cuando empezamos a tener este desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un evento programante, no genera una reacción en el cuerpo, no se somatiza, la persona simplemente, el niño en ese momento, la niña, no genera ninguna respuesta. Años más tarde, cuando esa niña que vivió un evento programante vive un evento, ojo, no igual, sino emocionalmente similar, su biología, que retuvo todo ese shock biológico a través de sus sentidos y que desde la descodificación esto se denomina un raíl, prende las alarmas y genera una respuesta biológica. Genera una respuesta biológica cuando hay un evento desencadenante. Llevado al punto de un ejemplo. Caro, por aquí saluda. Hola, Caro, qué felicidad que estés aquí.
Llevado un ejemplo claro, una niña en sus primeros años de vida sufre algún tipo de abuso sexual, tocamientos, abuso, era observada de la forma que no se debía por un adulto. Miren, yo les cuento una cosa, chicas, lamentablemente podría decir que los casos de abuso es de lo que yo más veo día a día en Conexión Alimento. Abuso y abandono son los dos casos que yo más veo. Las personas al inicio me contactan porque no entienden por qué bajan de peso y no entienden esa relación con su cuerpo y la comida. Empezamos a hacer todo este trabajo de irnos al inconsciente y muchas veces, lamentablemente, encontramos memorias de abusos. O bien que la persona había minimizado, ahora les explico por qué, o bien porque las había bloqueado y se encuentran a través de hipnosis, por ejemplo. ¿Qué quiere decir minimizado? Que se tiende a pensar que el abuso sexual es simplemente cuando hay como un contacto directo, pero resulta que abuso es todo aquello que interrumpa la inocencia de una niña. Entonces he tenido casos de niñas que dicen, sí, yo ahora que me acuerdo que tenía un vecino que me tocaba y me daba dulces. Encima de eso, la persona en su etapa adulta, una de las consecuencias es la culpa. Entonces eso es algo de lo que trabajamos. Para seguir con este ejemplo, esta niña en su etapa de infancia tuvo un evento de tocamiento. Años más tarde, esta niña, cuando ya es adulta, en su oficina, ¿qué es lo que sucede? Que vive un evento emocionalmente similar. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene una agresión, una mirada obscena de parte de su jefe. Una insinuación que es claramente sexual por parte de su jefe. ¿Qué va a pasar? Evento programante, cuando es niña sufre abuso y tocamientos. Evento desencadenante, siendo adulta, vive un evento de acoso sexual en la oficina por parte de una figura superior que es un directivo. ¿Qué sucede? Como yo, siendo adulta, mi cuerpo registró a través de todos mis sentidos, mujeres, esto es la memoria que tiene nuestro cuerpo, a través de todos mis sentidos, registró que eso era un peligro, va a activar los mecanismos necesarios, va a activar una respuesta biológica. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer frente a esa situación. ¿Cómo lo hace? Acumulación fuerte de grasa en vientre bajo y la entrepierna. Entonces ahí es cuando empezamos a ver mujeres, por ejemplo, he visto mujeres que me dicen de un momento a otro, sin hacer cambios significativos a nivel de alimentación, a nivel de deporte, empecé a tener este tipo de acumulación. Chicas, yo me empiezo a emocionar, hablo mucho y llevo 15 minutos y ya estoy que me muero. Pero aquí seguimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay una respuesta biológica y es cuando se empieza a acumular. ¿Qué vamos a ver en este directo de hoy, en todo lo que sigue? Así como este caso, ya se dieron cuenta que si hay una acumulación de grasa en el vientre bajo, si hay una acumulación de grasa en la entrepierna, quiere decir que voy entonces a aplicarme unas inyecciones y hacerme masoterapia y de todo lo que sea para bajar esa grasa localizada. ¿Cuál es la invitación desde Conexión Alimento? Entender cuál es, este es un término desde la nueva medicina germánica, el sentido biológico de que mi cuerpo haya decidido acumular grasa ahí. Y por eso cuando nosotros desde el desconocimiento decimos, no, entonces ahora me voy a matar a cardio porque es que me salió como un bultico abajo. Hay que entender nuestro cuerpo y de eso se trata hoy. Muy bien, 5 puntos, mucha información. Esos 5 puntos fueron como los más claves que vimos en la semana. Entender creencias, bloqueos, evento programante, evento desencadenante, 95%, 5%. Y vamos como recopilando información. Entiendo que es mucha, pero por eso no se preocupen que luego lo que vamos a hacer es vamos a seguir profundizando. Y lo mejor no es seguir profundizando desde esta postura que hasta ahora, que obviamente es muy positiva, pero siempre puede ir cada vez más como espectadoras, sino que el siguiente paso es que haya una postura, no solo donde tengamos una postura de que estoy recibiendo esta información de una forma receptiva, sino que la trabajo a la luz de mi propia historia. Y cuando nosotros hacemos los talleres de Conexión Alimento, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos la historia precisa de cada mujer. Y ahí es cuando yo digo, Dios, yo no sabía que esto me pasaba, yo no recordaba esto. Por eso obviamente siempre lo digo,
Sería una responsabilidad negarlo, son procesos exigentes porque obviamente es mirar de frente esos dolores y es un túnel. Si yo estoy aquí con esta relación conflictiva con mi cuerpo que no me gusta, con este sobrepeso que no me gusta, con esta adicción a la comida que me hace estar mal y quiero estar allá, miro desde aquí a esa realidad donde yo quiero estar. La diferencia entre mi posición actual y lo que está allá es atravesar ese túnel, y muchas veces, chicas, atravesar ese túnel es exigente. Muchas veces atravesar ese túnel es recordar cosas que no queremos recordar más, abusos, abandonos, rechazos, memorias transgeneracionales exigentes, memorias de hambre, profunda escasez en la familia. ¿Es fácil? Absolutamente no, pero pues es obviamente algo necesario. Muy bien, entonces ahora vamos con dos temas supremamente claves que nos ayudan para ir entendiendo cada vez más. Y por favor, si las personas que están desde Facebook y las personas que están desde Instagram tienen preguntas, empiecen con las preguntas. Y vamos con, perdón que voy a abrir aquí porque me di cuenta que me estoy muriendo de calor. Muy bien, ya empezó el verano europeo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dos tipos de sobrepeso. Vamos a encontrar que tenemos sobrepeso hídrico y sobrepeso por grasa. Es fundamental entender esta distinción para hacernos cada vez más dueñas y responsables de nuestra salud. O sea, cuando nosotros, esa es la postura que invita a la descodificación biológica, cuando yo empiezo a ser dueña de mi salud, cuando yo empiezo a ser responsable de lo que me está pasando y no simplemente tomo una postura pasiva de tengo sobrepeso, me acuesto en una camilla, por favor quíteme toda esta grasa que quiero salir diferente. La postura de la descodificación es, este es mi cuerpo, esto es lo que a mí me sucede, no me gusta lo que veo en el espejo y quiero entender por qué. Entonces, estas son las herramientas. Vamos con el primero, sobrepeso hídrico. Chicas, es lo que comúnmente denominamos una retención. Cuando decimos, es que me hinché, es que estoy súper hinchada. ¿Qué es lo que sucede con eso? Sucede por varias cosas principalmente. Cuando vivimos una profunda sensación de soledad o abandono, cuando vivimos una pérdida de referentes que ya les voy a explicar, o cuando vivimos un fuerte peligro por mi existencia o la existencia de un ser amado. ¿Y qué es una pérdida de referentes? ¿Vieron cuando decimos, por ejemplo, se me cayó esta persona? De hecho, en Colombia es un dicho que se suele utilizar mucho, como que se me cayó del pedestal, se me cayó del último piso hasta abajo. ¿Quién se nos cae? Un líder, un jefe, un padre, mi esposo. Es lo que yo pensaba de esta persona, se fue. Hay una pérdida de referente. Yo me referenciaba en este líder y resulta que este líder no era así. Ahí se activa lo que se denomina el conflicto del prófugo, que es esta retención hídrica. ¿Cómo más puede ser una pérdida de referentes? Si yo toda mi vida me he referenciado en relación con mi trabajo, yo toda mi vida he sido secretaria y resulta que o bien pierdo mi trabajo o bien me jubilo, y es el caso de muchas mujeres. Yo siempre hablo de mujeres porque solo veo mujeres en Conexión de Alimento, por favor que me entiendan. Es el caso de mujeres que cuando se pensionan, cuando pierden su empleo, se pueden activar varios conflictos. Uno de esos es el conflicto del prófugo cuando hay una pérdida de referentes. Yo llevo 35 años siendo secretaria, de un momento a otro me veo sin ese empleo y ahora ¿qué va a ser de mí? Otro caso, cuando yo toda mi vida he sido madre, mis hijos tienen 25 y 26 años, pero yo les plancho, les cocino, les lavo, les tiendo la cama, les hago todo. Resulta que el hijo de 25 años se va, por fin. Entonces, lo que sucede es que cuando el chico se va o la chica se va, ¿qué es lo que sucede con esta mujer? No se reconocen, hay una pérdida de referentes porque yo me referenciaba en ese rol de madre. Y es ahí cuando nuevamente se puede activar el conflicto del prófugo, que básicamente lo que sucede es que cae la función del túbulo colector renal, empezamos a tener una reducción en nuestra orina, orinamos muy poco y empezamos a tener pliegues.
los anillos no nos salen, las medias se nos marcan, pliegues aquí, pliegues acá. ¿Qué sucede? Ojo con esto, ahí hay un aumento de peso así, muy rápido, pero como se sube, si el conflicto se desbloquea, se puede bajar de peso. Obviamente no siempre sucede porque las personas no suelen saber esta información. Ahora, el conflicto se puede desbloquear, por supuesto, cuando hay una respuesta, bien sea porque hay un acompañamiento terapéutico o porque sucedió algo que fue la resolución del problema. Pero son unas subidas de peso muy rápidas. Hay personas que he visto en Conexión Alimento que pueden subir 6, 8 y 10 kilos en un mes, sin hacer cambios en su alimentación, sin tener una caída en su actividad. No es que, por ejemplo, antes medianamente caminaban y dejaron de caminar, no. Lo que sucede es que hay un conflicto del túbulo colector renal. Y es por eso que dentro de Conexión Alimento, sobre todo dentro de los talleres y sobre todo dentro del taller Amando a la Mujer en el Espejo, que es uno de los talleres más importantes que hacemos, que les voy a contar luego, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar siempre este conflicto. ¿Por qué? Porque una vez nosotros contactemos con este conflicto, va a suceder que vamos a seguir contactando con este conflicto constantemente, ¿sí? De hecho, cuando yo se los digo a las chicas, no es que cuando tú entres a Conexión Alimentos se te acabaron los problemas. Lo que sucede es que adquieres las herramientas necesarias para hacer frente en futuras ocasiones, porque van a seguir sucediendo. ¿Cómo más puede activarse este tipo de conflicto? Cuando yo tengo un cambio fuerte y lo vivo. Recuerde que no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Y yo lo vivo de una forma dramática. Ejemplo, me voy del país. Es el caso más clásico cuando se activa el conflicto de los túbulos colectores renales y las personas empiezan a subir de peso de una manera muy fuerte en muy poco tiempo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Entonces, en los talleres trabajamos muchísimo para aprender qué hago cuando contacto y para nosotros tener las herramientas de gestionarlo cuando eso suceda. Porque, por ejemplo, otro caso, yo tengo mi estudio, soy un abogado y tengo mi estudio en X oficina y por alguna razón tengo que cambiar de oficina, o mi oficina quiebra, o tengo pérdida de clientes, o ya no tengo el nivel de facturación que necesitaba. Ahí decido que para ahorrar costes tengo que irme a trabajar a casa. Y resulta que yo me referenciaba en ese estudio, en ese ambiente, en todo lo que sucedía ahí. Cuando yo tengo una pérdida de referentes, una vez más se activa el conflicto del túbulo colector renal. Y entonces ahí es cuando nos hinchamos. Subimos de peso de forma muy fuerte en muy poco tiempo. Buena noticia, como subimos, igual bajamos en muy poco tiempo si el conflicto se trabaja y se desbloquea. Tomo agua. Muy bien. Ahora vamos al segundo punto. Recuerden que el primero era aumento de peso por retención hídrica. Ahora vamos al segundo punto, que es por grasa. Aquí la subida es diferente a la retención hídrica. Aquí la subida es poco a poco. Aquí hay un aumento de peso de forma paulatina y hay un aumento de peso que se va dando poco a poco. Entonces yo voy viendo que de pronto yo en jean era talla 8 y luego voy viendo que a los 3 meses 10 y luego voy viendo que a final de año 10 tampoco. Entonces voy teniendo una subida paulatina, a diferencia del anterior conflicto del túbulo colector renal, que es una subida de peso muy rápida. ¿Qué es lo que sucede allí? Allí es muy importante entender las funciones de la grasa. Obviamente se encuentra supremamente fácil, basta hacer una búsqueda muy mínima para entender todas las funciones que tiene la grasa. La grasa tiene funciones térmicas, función mecánica, función aislante. Y cuando nosotros empezamos a entender todos estos conceptos de para qué sirve la grasa y lo empezamos a relacionar con todo lo que hay en nuestro inconsciente, en esa parte más antigua de nuestro cerebro, empezamos a ver una relación. Si estamos claros que a nivel inconsciente no hay diferencia entre real, simbólico, imaginario, virtual,
Para mi inconsciente no es lo mismo si yo veo una película donde veo que están matando a un perrito que si lo mataron. Lloro, sufro y yo sé, hay una parte de mí que sabe que es una película, pero yo lo siento, es ahí hay demasiada empatía, porque no es mi parte racional la que está viendo, sino mi parte inconsciente. Por eso la publicidad, las campañas publicitarias con luces, con determinados colores, tienen tanto impacto sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo entiendo que para el inconsciente no hay diferencia entre real, simbólico, imaginario y virtual, y si yo voy entendiendo cuáles son las funciones de la grasa, protección mecánica, protección térmica, aislante, pues yo puedo empezar a hacer una relación entre esos dos momentos. Si la grasa es protección térmica, ¿qué tanto he sentido frialdad en mi vida? Pero no estoy hablando de solamente frialdad física, que también, y que eso se busca en memorias transgeneracionales, que de hecho más adelante les voy a contar un caso, sino también a nivel simbólico, que tanto me faltó el amor y la protección de mis padres en mi infancia, que tanto sentí el frío, un frío emocional. Si la grasa, una vez más, es protección mecánica, y si yo entiendo que para mi inconsciente es lo mismo, real, simbólico, imaginario, virtual, ¿qué va a suceder? Que yo voy a empezar a darme cuenta que si yo me golpeo, va a ser mejor tener un colchón protector cuando me golpeo a que si no lo tengo. Y entonces ahí nos devolvemos siempre, siempre a la infancia, siempre. O sea, esto sí es una regla general. Nos devolvemos y empezamos a mirar qué tantas veces tuve que protegerme de golpes, qué tantas veces sufrí maltrato físico, qué tantas veces, inclusive en mi etapa adulta, tuve que ponerme una coraza para protegerme de la agresión de otro. He tenido casos de mujeres en Conexión Alimento con esposos maltratadores, con esposos golpeadores, con que no solo el esposo es maltratador, sino que además se desactiva un conflicto que viene desde su infancia de un padre maltratador. Porque si yo tengo una herida de un padre, una herida de maltrato con un padre que me golpeaba, lo más probable es que en mi etapa adulta la elección, que es desde mi parte inconsciente, que es el 95% que comanda mi vida, adivinen cuál va a ser, la fotocopia de mi papá. Inconsciente, voy a elegir un hombre maltratador. No es el 100% de los casos, recuerden que no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Entonces, ahí vamos entendiendo. Sobrepeso hídrico, sube de peso rápidamente, pérdida de referentes, abandono, peligro por mi existencia, sobrepeso por grasa, va siendo paulatinamente, va siendo poco a poco, voy entendiendo las funciones de la grasa, ¿bien? Y voy relacionando. Pueden estar ambos, puedo tener ambos conflictos activos. Puedo tener tanto una pérdida de referentes, por ejemplo, si soy una persona que tuve que emigrar, y adicional a eso, si soy una mujer que también sufrió un abuso sexual. En mi cuerpo están activos esos dos conflictos. Y como están activos esos dos conflictos, obviamente el nivel de sobrepeso va a ser mucho más alto. Por eso, es proporcional, se me fue la palabra, es proporcional como es lo que se denomina la masa conflictual. ¿Sí? Cuando hay un estrés de ese nivel sostenido en el tiempo y que además supera el umbral de tolerancia de estrés, obviamente la masa conflictual va a ser muy alta. ¿Y qué tenemos como resultado? Unos sobrepesos de unos altísimos niveles. Yo he tenido casos de chicas que son 25, 28 kilos de más. Y es por eso, porque hay demasiados conflictos activos. Muy bien. Si alguien tiene preguntas, adelante, que este es el momento. Por aquí en Facebook también, Rosana, Carol, Angélica, Patti, preguntas, bienvenidas. Obviamente comprendo que es bastante información y sin embargo, pues justamente es conocer todo esto lo que te hará propietaria y dueña de tu propia realidad. Y que tú puedas entender que si tú tienes sobrepeso, la solución no es irte a hacer un tratamiento estético, por favor. Ahora, si tú ya decidiste, ojo con esto, si tú ya decidiste que te vas a hacer este tratamiento porque te encanta, porque quieres hacerlo, porque tu hermana es la dueña de un spa, ponle,
por favor que cuando lo hagas, primero hagas un proceso de comprensión y de entender por qué estabas como estabas. Porque si tú te haces el tratamiento sin ni siquiera mirar un poco dentro de ti, puedes estar completamente segura que en 2-3 meses vas a tener efecto rebote. ¿Por qué? Porque a ti te pueden arrancar la grasa a través de una liposucción, pero si tú tienes un conflicto en tu inconsciente, si tú tienes unas creencias limitantes que no eres consciente de que las tienes porque nunca las has trabajado y además tienes un bloqueo emocional, vas a tener efecto rebote, ¿vale? Bueno, aquí Angélica pregunta, ¿y cuando son varios factores de los que estás explicando, cómo lo manejamos? Maravilloso. Mira, ¿cómo funciona? El sobrepeso es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Desde la descodificación, si alguien me dice, que de hecho a veces hago algunas cosas fuera del sobrepeso con las chicas de Conexión Alimento, porque pues ya empezamos como con una relación muy fuerte, me dicen, Caro, tengo una tendinitis en el hombro derecho. Ok, vamos y sabemos que la tendinitis nos habla de un conflicto puntual, que si es el hombro derecho es distinto que el izquierdo desde la lateralidad biológica. Muy bien, eso es un conflicto. Pero resulta, Angélica, respondiendo a tu pregunta, que el sobrepeso es multifactorial, es decir, hay varios conflictos activos de manera simultánea. Es el caso, te puedo decir, Angélica, del 90% de mis chicas. ¿Por qué? Porque tengo chicas con unas historias supremamente exigentes. Fueron abusadas sexualmente por el padre, el tío o los abuelos. Porque recuerden que los casos de abuso suelen estar dentro de las familias, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, fueron abusadas sexualmente. Como si fuera poco, la mamá las maltrataba y los golpes eran impresionantes. Como si fuera poco, en esa familia de abuso sexual y maltrato había escasez económica, por lo cual fue una niña que literalmente pasó hambre en su infancia. Y como si fuera poco, esa niña se siente completamente sola, siendo adulta, se siente completamente sola, que no cuenta con nadie y que tienen que estar luchando. 4 conflictos activos: maltrato, abuso, escasez y pérdida de referentes. Entonces, ¿tú me vas a decir que esto lo vas a solucionar con una dieta de 15 días? Obviamente no. ¿Cómo lo hacemos? Todo esto va en una mochila y es una mochila que nosotros trasladamos por donde vamos por la vida. Esa mochila a algunas mujeres les pesa 30 kilos, a otras 25, a otras 18. Y cuando trabajamos dentro de Conexión Alimento, vamos poco a poco, con demasiado amor. Y esto no lo digo por romántica, es porque hay que tener mucho tacto desde nuestra postura como terapeutas para acompañar a mujeres con este tipo de situaciones. Con mucho amor, con mucha delicadeza y con un trabajo muy profundo, ir sacando de esa mochila todo ese peso, el peso del abuso, el peso del maltrato, el peso de la escasez, el peso de sentirse sola. Y cuando se generan todas estas herramientas a través del ejercicio terapéutico, a través del trabajo de creencias, a través del desbloqueo emocional, la mujer se va liberando de todos esos pesos. Si yo soy una mujer que tengo un conflicto de haber sido abusada sexualmente de niña, y si puedo trabajarlo en terapia, no quiere decir que me voy a olvidar, porque el trauma no se borra con ninguna terapia, ni con MDR, ni con ninguna. Pero sí se puede ayudar a ver desde otro lado. Es el caso de muchas personas que han vivido unos traumas supremamente difíciles y logran salir adelante. ¿Cómo? Con ayuda. Esto es muy exigente hacerlo solo en casa. Si yo soy una mujer que ha sufrido eso, y si de esa mochilita empezaron a sacar cosas, literalmente liberar conflictos es liberar kilos. ¿Por qué? Porque mi biología no tiene que hacer más respuestas biológicas adaptativas a ese ambiente. Entonces yo me voy liberando. Y eso mismo hace que yo empiece a tener una actitud de infinito cuidado hacia mí misma. Y que lo que yo antes descargaba en atracones de comida, que suelen ser, por ejemplo, a través del dulce, porque una mujer que había sido abusada sexualmente en la noche, de manera sistemática por su abuelo, les estoy contando un caso real, ella todas las noches iba a comer dulce. El dulce, la leche materna es supremamente dulce, por ejemplo. Y a nivel de nuestro inconsciente, inclusive a nivel simbólico, cuando nosotros nos buscamos el dulce, ¿qué es lo que buscamos? La protección, esa protección de mamá, ese dulce. Es lo mismo que sucede con un niño. Cuando un niño se cae
está llorando porque se hizo mal, tú le dices tranquilo, no llores, toma este caramelo y el niño se calma. Y como todos nuestros sentidos registra que a través de ese sabor hubo paz, eso quedó registrado en nuestro inconsciente. Años más tarde decimos, no sé por qué, pero después de un problema tengo unas ganas impresionantes de dulce. Muy bien, entonces espero haberte ayudado, Angélica, con tu pregunta. Obviamente yo sé que es demasiada información, pero ahora les voy a contar en estos 20 minutos que quedan algunos de los conflictos más importantes detrás del sobrepeso. ¿Para qué? Para que ustedes vayan haciendo como ese checklist. Y muchas veces empezamos a ver, como es el caso de Angélica, que no tenemos uno sino varios. Hay varios conflictos activos, pero cuando yo empiezo a ser consciente de lo inconsciente, empiezo también a generar cambios en mi cuerpo. Es un primer gran paso. Entonces, antes de contarles los conflictos, les quiero contar, chicas, que toda esta información tan profunda, toda esta información tan maravillosa, la voy a profundizar de una manera que de verdad vamos a salir, va a ser un antes y un después, porque va a ser contactar con esto a través de un profundo trabajo, tanto de creencias como de bloqueo emocional. En un taller maravilloso que voy a hacer de fin de semana, 2 días, un taller virtual, fin de semana. El próximo fin de semana, final de esta charla, les voy a contar de qué se trata, pero desde ya se los quiero anunciar, porque todo esto que nosotros estamos viendo, chicas, entender el abuso, entender las creencias, entender el maltrato, entender cómo se reflejan en mi cuerpo, es el camino para nosotros llegar a ser esa mujer que merecemos ser. Y ese es el taller Amando a la Mujer en el Espejo. Entonces, por favor, quédense hasta el final, que les voy a compartir de qué se trata, y desde ya las invito a que se regalen esa oportunidad, de mirarse por primera vez y sobre todo de conocerse. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunos conflictos. Traje como los más frecuentes, si se quiere, los que más se repiten, los que más veo, teniendo claro una cosa, y es que el sobrepeso tiene una base de abandono, eso estamos claros, y el sobrepeso tiene una base de miedo. Hay un miedo y hay un abandono. Vamos con el primero de esta lista de conflictos que quiero que tomen nota, que quiero que se vayan llevando para que vayan teniendo claro. Primer conflicto, conflicto de resistir, que desde la descodificación se denomina conflicto de ser el pilar. Ahí donde vamos a revisar, bueno, les voy a mencionar el conflicto y les voy a decir además dónde vamos a revisar. Recuerden que son 3 momentos claves los que revisamos. Nuestra propia biografía, nuestro proyecto sentido gestacional, esa etapa de mientras mamá nos esperaba, y el árbol genealógico, toda esa historia transgeneracional, donde entendemos que lo que vivieron nuestros ancestros, pero sobre todo lo que callaron, lo que es secreto, lo que no se dijo, es tan condicionante en nuestra vida. Muy bien, ¿qué sucede aquí con el primer conflicto? Conflicto de resistir. Ahí vamos a mirar de una manera muy importante el proyecto sentido gestacional. Y es porque, según Mark Prechet, todo niño antes de nacer es un proyecto inconsciente en la mente de sus padres, palabras textuales. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio familiar y yo tengo un hijo porque quiero que sea el pilar de la familia, porque son padres que toda su vida han trabajado en el negocio de la empresa y dicen, vamos a concebir un hijo, esto que les estoy hablando es literal, vamos a concebir un hijo, puede ser consciente o inconsciente, para que sea el pilar económico de la familia. O muchas veces, en muchas culturas, por ejemplo en Indonesia, el hijo es la forma de pensión, ¿sí? Los adultos no tienen cómo pensionarse, se pensionan a través de sus hijos, tienen muchos hijos porque así cuando ellos sean grandes los van a sostener económicamente e inclusive emocionalmente. Entonces, si un hijo es concebido para ser el pilar de la familia, muchas veces vemos que la respuesta biológica adaptativa que sucede en esas personas es que van a ser personas grandes, fuertes. Si yo soy el pilar de la familia, no puedo ser flaquito, pequeñito, va a ser muy grande. En estos casos, cuando los trabajamos con todo el ejercicio terapéutico, donde más vemos es una concentración muy fuerte de grasa en los brazos. Otro caso del conflicto de ser el pilar
es cuando yo soy la clásica tía que todo lo soluciona, que a todo el mundo le presta dinero, que yo soy la que resuelve todas las cosas. Entonces ahí se detona ese tipo de conflicto de ser el pilar y yo debo responder. Nos vamos con el otro conflicto, resistir. El conflicto de resistir son estas personas que de hecho en Colombia decimos mucho, la vida es una lucha. La vida es una lucha, entonces yo tengo que andar como por la vida luchando con todo lado. Si ese es mi pensamiento recurrente, recordemos la triada psique, cerebro, órgano, que lo vimos en el directo número 2. Y cuando en mi psique hay un pensamiento recurrente, rumiante de yo soy siempre expuesta a luchar, la vida es difícil, el mundo es un lugar hostil, la respuesta biológica en relación con el órgano que habla ese mismo idioma, ¿cuál es? Voy a ser muy grande y voy a tener una acumulación de grasa. Aquí hay una fuerte acumulación de grasa general, pero nuevamente hay una fuerte acumulación de grasa en brazos. Luego nos vamos con el conflicto de abandono. Y el conflicto de abandono es cuando vamos a buscar ese evento programante y ese evento desencadenante. Y en el directo del lunes les puse ese ejemplo de el clásico de cuando una mujer se divorcia y sube de peso. Y vemos que el divorcio, que obviamente la mujer desde su desconocimiento no lo relaciona, simplemente me contactan, llegan a Conexión Alimento o llegan a uno de los talleres, como el taller Amando la Mujer en el Espejo, y cuando nosotros hacemos todo un estudio de la biografía de la persona a través de un cuestionario muy profundo, y siempre hago una pregunta y los invito a hacérsela. ¿Desde cuándo tienen sobrepeso? ¿Desde cuándo? Y ahí empezamos a notar y empiezan las personas como con una mirada interior a decir, claro, es que yo tengo sobrepeso hace 7 años. Bueno, cuéntame qué pasó. Y hay muchas cosas que obviamos. Y en esa revisión nos damos cuenta que ese sobrepeso hace 7 años, mira tú que coincide con mi divorcio, evento desencadenante. Y nos vamos al evento programante, fue una niña que sufrió un abandono paterno. Recuerden, al vivir un momento emocionalmente similar, mi cuerpo genera una respuesta biológica adaptativa para poder sobrevivir. Más allá de que seamos muy modernos, que la mujer trabaja y obviamente esto no tiene que ver con un discurso que se sale de esto, pero biológicamente la mujer está más en el interior y el hombre es proveedor. Y hay una información inconsciente que si se va esa persona hay un peligro por la existencia. Entonces nuestra biología funciona así. En la biología no hay errores, en la naturaleza no hay errores. Al único que no le sirve el sobrepeso es a las fotos de Instagram. Pero de resto, si yo tengo X kilos de más, es porque fue la mejor respuesta biológica que mi cuerpo encontró para hacer frente a una situación que superaba el nivel de estrés que yo estaba viviendo. Grábenselo. Nos vamos con el otro conflicto de ausencia. Y ahí hay que preguntarnos quién falta, quién es la que hace tanta falta. Vimos el caso en el directo del miércoles de una mujer que no lograba bajar 3 kilos de más y cuando empezamos a hacer su revisión resulta que hace 6 años había tenido un aborto espontáneo de su bebé con 3 meses de embarazo. La ausencia duele mucho y nuestra biología nos la recuerda a través de kilos. Si yo tengo 10 kilos y hace 10 años murió mi papá y mi papá era todo para mí, ahí ya tenemos una información maravillosa. Conflicto de protección mecánica, lo vimos antes. Si nosotros estuvimos en una familia donde hubo mucho maltrato, tanto físico como emocional, ojo con esto porque a mí quizás nunca me golpearon, pero hubo maltrato verbal y maltrato psicológico, y como para el inconsciente no hay diferencia entre real, simbólico, imaginario o virtual, pues mi cuerpo va a reaccionar. ¿Cuántas veces las personas que están aquí no han dicho, lo sentí como una puñalada en el estómago? Lo decimos así, ¿verdad? Lo sentí como una puñalada en el pecho. Cuando yo siento esto y cuando esto es un pensamiento recurrente que está ahí como un pensamiento rumiante en mi psique, el cuerpo va a reaccionar. ¿Cómo? Con una respuesta adaptativa. Si es este el caso del sobrepeso, pues con una acumulación de grasa. ¿Por qué de grasa? Porque la grasa tiene una función de protección mecánica. Seguimos. Conflicto, vimos también el tema de que la grasa tiene una función de protección térmica. Aquí les quiero contar un caso
de una chica de Conexión Alimento que estuvo en uno de nuestros talleres, como el taller de Amando a la Mujer en el Espejo, que vamos a tener el próximo fin de semana, que fue un caso realmente impresionante. Resulta que esta chica, como siempre, empezamos a revisar desde cuándo empezó a tener sobrepeso. Por favor, entiendan, esta pregunta es fundamental. Cuando yo digo sobrepeso, estoy diciendo, obviamente, 15, 20 kilos de más, pero ya también les he contado casos de personas que tienen 3 kilos de más, 4 kilos de más y que genera algo en su cuerpo que no los hace estar bien. Recuerden que no hay juicios de valor y que aquí el propósito es que ustedes amen a esa mujer que hay en el espejo. El caso de esta chica, cuando le preguntamos desde cuándo empezaste a tener sobrepeso, empezamos a revisar todos los eventos emocionales, traumáticos que ya había vivido. Recuerden, esto no es así tan lógico para nuestra mente racional. Lo obviamos y simplemente pensamos que tengo sobrepeso porque como mucho, o que tengo sobrepeso porque no hago deporte, pero hay mucho más allá. ¿Qué pasa con esta chica? Resulta que cuando empezamos a revisar su biografía y los momentos emocionales más desafiantes, encontramos que ella había perdido a su hermano de la siguiente manera. Su hermano se fue a una excursión a final de invierno. Entonces, claro, iban vestidos pues con estas chaquetas que usamos aquí en Europa, muy grandes, pashminas, guantes, es decir, como ropa de lana pesada, y se van a una lancha. Esta lancha se voltea, se cae, y los chicos, eran 3 chicos, caen al agua, a un lago. No era pleno invierno, pero estaba finalizando el invierno, entonces eran aguas aún heladas. ¿Qué sucede? Esta chica era casi una adolescente, tenía en su momento 13 años, y empiezan las labores de búsqueda de los chicos que estaban en este barco, en esta lancha. 3 días, imagínense lo que es eso es una tragedia familiar impresionante. Empiezan a buscar, Angélica, vi aquí por Facebook que hiciste una pregunta, ahora te la contesto. Vi que esto es una tragedia impresionante. ¿Qué empieza a suceder con esta chica? Empiezan las labores de búsqueda y el recuerdo que ella tiene de esa transición hacia la adolescencia es su madre desesperada, su padre desesperado, todos desesperados buscando a este chico. A los 3 días encuentran lamentablemente el cuerpo de ellos 3. ¿Qué sucede? Ella, obviamente, eso fue un evento supremamente traumático para ella y para toda la familia. Ella empezó a tener una acumulación de grasa muy fuerte y un sobrepeso muy fuerte que empezó a arrastrar y acumular todo. Ella ahora es una mujer adulta. Cuando hicimos un ejercicio en descodificación biológica, se los juro que esta mujer lo que más sentía era frío. Y es una mujer que vive en el sur de España. Solo sentía un frío impresionante. Función de la grasa, protección térmica. Vamos a buscar dónde, en memorias familiares o en la biografía. Ella siempre tiene ese recuerdo de ese impacto emocional tan fuerte de pensar que su hermano murió en ese lago congelado. A partir de eso se pueden imaginar lo que fue la vida de esta mujer. Entonces, por eso me gusta tanto contarles estos casos, porque para que ustedes puedan aterrizar, llevar a la parte más real, más práctica, todo este tipo de cosas que vemos y que no solo vemos en los programas 1 a 1, sino sobre todo los trabajamos en los talleres. Y por eso este es uno de los talleres más maravillosos que vamos a hacer, el taller Amando a la Mujer en el Espejo. Y antes de contarle de qué se trata, para condensar y como para traer a toda esta información que estamos hablando desde hace 55 minutos, que es que ustedes hagan un ejercicio supremamente sencillo y que son 30 segundos y que simplemente puedan conectar con una visualización, que en cualquier momento puedan cerrar suavemente sus ojos y que puedan conectar con una visualización tan sencilla de: estoy saliendo de una ducha y tengo frente a mí un espejo. Tengo frente a mí un espejo. Recuerden que el inconsciente no diferencia entre real, simbólico, imaginario o virtual. Y si yo con mis ojos cerrados visualizo que salgo de la ducha desnuda con ese espejo, 2 preguntas muy sencillas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y ahí nos damos cuenta, mujeres, que de repente, inclusive hasta nos podemos hablar
de una forma agresiva. Ahí nos damos cuenta que inclusive podemos empezar a sentir rechazo. Y lo peor, ahí nos damos cuenta que inclusive llegamos a sentir asco y odio por nuestro propio cuerpo. Es muy triste, pero todo lo que les estoy contando es la realidad. ¿Qué pasa con esas sensaciones? ¿Y qué pasa con esas emociones? Nosotros no solo debemos, sino que tenemos la obligación de permitirnos sentir las emociones. ¿Por qué? Porque si no, simplemente nos enfermamos. Emoción es energía en movimiento. Si yo me impido, me bloqueo, me prohíbo ver a esa mujer en el espejo a través de esa visualización, por ejemplo, saliendo de la ducha, y si yo simplemente la ignoro, y si yo simplemente quito todos los espejos de mi casa, caso real de una mujer con acción alimento, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo no me voy a permitir todas esas emociones y que van a quedar allí encriptadas, encapsuladas. Y esas emociones por algún lado tienen que salir. Una de las formas en que sale, o bien es a través de una enfermedad, de una respuesta psicosomática, o bien a través de lo que hoy nos compete aquí, que es el tema del sobrepeso. Resulta que cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de esto y que también reflexionamos algo, y es que lo que nos compete aquí, que es el tema del cuerpo, como que están dos extremos, como que es, todo es el cuerpo, o pensamos que hacer estos discursos o que pensar en estos discursos pensamos que es algo superficial, pero resulta que no, resulta que si se quiere y que si yo siento que soy una persona espiritual, el cuerpo físico es uno de los cuerpos que me permite la conexión espiritual, llámese Dios, Buda, Madre Tierra, los árboles. Cristina, justo eso he sentido ahora y es lo que siento cada vez que veo mi cuerpo en el espejo. Y esto es lo que sucede, Cris, muchas gracias por compartir. Esto es lo que sucede. Asco, rechazo. Y cuando yo no me permito sentir esas emociones, chicas, se van quedando encriptadas. Entonces mi invitación es a que nos permitamos sentir. Mi invitación es a que recibamos la ayuda. Basta ya de ser las salvadoras, las que todos lo podemos, las que no necesitamos nada. Basta ya de pensar que cuidar de nuestro cuerpo es algo superficial, porque nuestro cuerpo físico realmente es lo único que nos pertenece. Los hijos crecen y se van, la pareja puede terminar, el matrimonio puede acabar, el trabajo puede acabar. Pero si nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo, que es lo único que nos va a acompañar hasta nuestro último respiro, ¿qué podemos esperar de la vida? ¿Sí? Entonces no es superficial, es una invitación a que se permitan sentir esas emociones, y mi invitación ahora, chicas, es a que me permitan a mí acompañarlas en este proceso, y por eso hoy, se los había dicho al inicio, quería hacer esta invitación tan importante para ustedes, y es a que se unan al taller Amando a la Mujer en el Espejo, que va a estar el próximo fin de semana. ¿Quién de ustedes no desearía mirarse en el espejo y sentirse conectadas con su cuerpo, honrando a su cuerpo, orgullosas de su cuerpo? ¿Quién está de acuerdo conmigo que una vida llena de estrés por las dietas, por el efecto rebote y por el rechazo y el odio hacia el cuerpo es una vida realmente agotadora, llena de ansiedad y sin sentido? ¿Y quién de ustedes no amaría por fin decir: no tengo ni idea dónde está la báscula, no tengo ni idea porque llevo años sin pesar, no tengo ni idea qué es una dieta, porque amo y disfruto la comida, amo mi cuerpo, porque me relaciono con mi cuerpo y la comida desde otro punto, desde un punto más amoroso, desde un punto de compasión? Entonces, mi invitación es a que se unan en este momento. Alguien del equipo en este momento les va a mandar aquí por los comentarios el link desde donde el cual se pueden unir, y les cuento de qué se trata mientras llega aquí el link. ¿De qué se trata esta invitación? Bueno, y también lo vamos a poner en el grupo, las personas que están conectadas aquí a través del grupo de Facebook. ¿De qué se trata esta invitación? 2 días, 2 días. Próximo sábado 10, domingo 11 de junio, desde las 7 de la mañana Colombia hasta las 2 de la tarde, y desde gracias aquí la Aurora, nos envió Robbie-abajo, la Aurora nos compartió ahí el link para que se puedan unir al taller Amando a la Mujer en el Espejo. Les voy contando.
2 días donde vamos a trabajar todos estos conceptos que vimos durante toda la semana. Vamos a trabajar creencias, vamos a trabajar todo lo que son los bloqueos emocionales que no nos hemos dado cuenta y que nunca nos hemos permitido ver, que nunca nos hemos permitido hacer ese ejercicio que habíamos planteado de traer desde el sótano y hasta el primer piso. Todo eso que está ahí pendiente. Vamos a trabajar algo súper importante y novedoso, y es la relación con la madre. Vamos a tener todo un bloque de relación con la madre, porque si mi relación con la madre, que es el cimiento, la relación con la madre es el cimiento, si el cimiento está mal, todo el edificio va a estar mal. Mi vida, mis proyectos, mi salud y obviamente el sobrepeso. Va a ser 2 días de profundo trabajo, va a ser 2 días de analizar creencias, va a ser 2 días donde vamos a realizar a la luz de la historia de cada mujer todo lo que ha sido su relación conflictiva con su cuerpo. De hecho, hay mujeres que ya han hecho estos talleres y siguen repitiendo, y siguen conectándose, y siguen participando en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo maravilloso, esto es un trabajo que empiezas a conocerte y quieres siempre ir más, porque te vas dando cuenta que no te conocías, que te conocías muy poco, y entre más te conoces, más te empoderas, más te haces dueña y responsable de tu salud, de tus proyectos, de tus finanzas, de tu sexualidad. Miren, yo les cuento algo, chicas. Conexión Alimento, cuando alguien no lo conoce, desde afuera piensa: ah, de pronto ese es un tema de nutrición, y cuando me contactan les digo, yo no soy nutricionista. Ah, bueno, es un tema fitness. Obviamente en esos primeros contactos, cuando las personas entran y hacen los programas de Conexión Alimento y se dan cuenta. Ah, Robin, dicen que no pueden acceder al link. Aquí Cristina dice que no puede acceder al link. De todas maneras, vamos a dejarlo. Cuando termine el directo lo dejo tanto en la bio como en las historias para que puedan acceder, y pido el favor a Robin para que vuelva y lo envíe. Les contaba que cuando las personas están dentro de Conexión Alimento pierden peso, por supuesto, mejoran su relación con la comida y con su cuerpo, por supuesto, pero lo que va a pasar después es que me dicen: empecé a mejorar mi relación con mi mamá. O si la mamá ya no está en este plano, si ya murió, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a mejorar esa relación con ese recuerdo de lo que fue la mamá, y empiezan a sanar todas esas heridas de infancia pendientes. Empiezan a sanar su relación de pareja y empiezan a sanar esa relación como madre, porque cuando somos madres muchas veces lo que sale, mira, método CRAM dice no permite entrar. Bueno, no importa, lo que vamos a hacer es que después, porque Robin dicen que no pueden entrar, dice método CRAM y dice Cris, lo que voy a hacer, tranquilas, lo que voy a hacer apenas termine es que lo voy a poner en la bio y en las historias. De todas maneras, Robin, si todavía estás ahí conectado, te pido que lo vuelvas a enviar, te pido que lo vuelvas a enviar. Bueno, o lo que podemos hacer es a Cristina del equipo, si de pronto está por ahí, que nos ayude. Entonces, ay, Lu, qué hermoso, Caro, y testimonio de que los cambios son mucho más que físicos. Bueno, aquí Lu nos cuenta su historia y de verdad así es, los cambios son mucho más que físicos. Cris, si estás por ahí y puedes compartir el link, maravilloso, porque claro, los cambios son mucho más que físicos, porque cuando nosotros empezamos a entender todo lo que hay ahí, nos damos cuenta de que mi cuerpo lo único que estaba haciendo era protegernos. Entonces, ya son las 9 de la noche aquí en Italia. Por favor, una vez más, les insisto a las personas que están aquí en Facebook, a las personas que están en Instagram, que se den ese regalo, que se permitan ese regalo y que se permitan estar acompañadas, no solo por mí, que voy a guiar el taller, sino por todo un círculo de mujeres. Cuando nosotros creamos círculos de mujeres, la energía sencillamente es maravillosa, porque cuando una sana, todas podemos sanar. Cuando una comparte su historia, me doy cuenta que no estoy sola. De hecho, muchas veces nos damos cuenta que lo que sucede cuando empezamos a tejer esas redes, por aquí Nati nos lo envía, muchas gracias. Cuando empezamos a ver que se empiezan a tejer esas redes entre mujeres,
la información es maravillosa, porque lo que a una le sucedió cuando lo exponemos, cuando lo compartimos, cuando sanamos entre todas, es mucho más maravilloso. Entonces, eso es lo que va a suceder el próximo sábado 10 de junio y domingo 11 de junio. Van a ser 6 horas cada día de información, pero sobre todo de ejercicios. Vamos a hacer muchos ejercicios en descodificación, en hipnosis. Vamos a salir realmente transformadas y vamos a decir, Dios mío, es primera vez que contacto con esto, es primera vez que puedo mirar de frente estos dolores, es primera vez que... bueno, no te preocupes, probé lo mismo que puso Nati, pero sucede lo mismo. Perfecto, lo dejo en la bio tan pronto termine y no pasa nada. De todas maneras, aunque las plazas son pocas, porque obviamente es un taller donde vamos a mirar cada uno de los casos y vamos a hacer cada una de las historias de las mujeres que estén en el programa. Entonces obviamente las plazas pues son limitadas, no podemos tener 300 mujeres en el taller. Pero tan pronto termine, lo pongo en mis historias y en la bio. 2 días de taller donde vamos a trabajar sobre todo ejercicios prácticos, descodificación biológica del sobrepeso, hipnosis. No tienes sobrepeso, no es tu caso. Tengo muchas mujeres dentro de Conexión Alimento que no tienen sobrepeso. De hecho, tengo mujeres dentro de Conexión Alimento que son deportistas, que saben comer, que les encanta, que hacen una vida saludable, pero esa mujer que ven en el espejo no les gusta. Esa mujer que ven en el espejo no se identifican. Y si eso pasa, es por algo. Y si eso pasa, es por algo. Entonces, les dejo esta invitación. Muchas gracias, mujeres. Me encantará verlas a todas el próximo sábado. Inscríbanse ya mismo porque, como les digo, vamos a trabajar caso por caso. Va a ser un taller precioso, hecho con todo el amor, con toda la dedicación y con todas las herramientas que he compilado de ver muchas y muchas mujeres en Conexión Alimento. Cuando tú ves tantas mujeres en consulta, cuando tú ves tantos casos, empiezas a ver qué es lo que funciona, empiezas a ver qué es lo que genera una transformación real. De hecho, aquí Lucía, que nos dice que da testimonio de su cambio. Lucía ha sido una persona que ha estado en el programa grupal, en el programa 1 a 1, ha tenido una pérdida de peso muchísima, pero como ella misma lo dice, es lo de menos. Es lo de menos por todo lo que le ha permitido conocerse y por todo lo que le ha permitido descubrir, cosas que ni siquiera imaginaba, como toda esa relación transgeneracional que ella tenía con sus abuelos. Imagínense eso, chicas. ¿Qué nos vamos a imaginar nosotros a los 30, 35, 40 años que mi relación con mis abuelos me condiciona mi vida actual y ni siquiera los conocí? Pero esas son de las cosas que pasan dentro de Conexión Alimento y esas son de las cosas que pasan en el taller Amando a la Mujer en el Espejo. ¿Quién de aquí está de acuerdo conmigo con que ya es hora de ser la mujer que merecemos ser? ¿Quién de aquí está de acuerdo conmigo con que ya basta de dietas, de efecto rebote, de seguir en ese ruido tan fastidioso de baja autoestima y de pensar, otra vez no lo logré, otra vez no lo logré? Es el momento de conocernos, es el momento de sanar y es el momento de trabajar lo que realmente funciona, y es toda la información que está en el inconsciente. Así que si ese es tu caso, si eso es lo que tú quieres, si lo que quieres es realmente mirarte al espejo y amarte, pues no queda de otra que estar en el taller Amando a la Mujer en el Espejo, que se va a celebrar. Carol dice, me lo merezco todo, así es, que se va a celebrar el próximo sábado y domingo, 10 y 11 de junio, desde las 7 de la mañana Colombia hasta las 2 de la tarde. En España es desde las 14 horas hasta las 20. Este taller en algún momento lo hice de 2 horas. Las personas, de hecho, aquí veo personas que estuvieron aquí en el taller de 2 horas, Isa, ya que estuvo. Si 2 horas fue maravilloso, no les quiero decir lo que será 2 días. Así que las espero. Besos, besos. Nos vemos el sábado en el taller.